La Carpio, un asentamiento ubicado a pocos kilómetros al oeste de San José, la capital costarricense. La Carpio formaba parte de una antigua finca que el Estado costarricense expropió a alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y una buena parte de nicaragüenses habitan en este lugar. Nicaragüenses que huían de la pobreza en que se encontraba sumido su país tras la Guerra Civil que concluyó en 1990. Es uno de los asentamientos más peligrosos debido al ambiente de inseguridad y violencia que impera en el sitio. Los robos, la venta de psicotrópicos, peleas constantes por territorio, homicidios, son algunos de los problemas que se vive a diario en este lugar. Sin embargo, los habitantes estaban a punto de ser testigos de un hecho que estremecería a todo el país. El 22 de enero del 2004 a las 11:30 de la mañana, Wilber, de oficio carnicero, con fama de violento y golpeador de mujeres, llegó a la casa donde habitaba su expareja y con arma en mano detonó varios proyectiles que impactaron a 3 de sus hijos, quitándoles la vida e hiriendo también a su exmujer, procediendo inmediatamente a autoeliminarse. Al llegar la policía se encontró con un escenario dantesco. Al revisar la billetera de Wilber, se encontró una carta con el libreto del crimen que cometería, el cual, por minutos de diferencia, quedó inconcluso. Marta Alvarado Lacayo trabajaba de bartender en un negocio en Huigalpa, Chontales, Nicaragua, cuando conoció a Wilbert López. Rápidamente comenzaron a tener una relación de pareja y a los pocos meses empezaron a vivir juntos. Sin embargo, todo el amor de los primeros meses se comenzó a disipar cuando Wilbert mostró su verdadero rostro. Los celos, seguidos de violencia física y psicológica de parte de Wilbert, comenzaron a ser un problema continuo en la pareja. A pesar de la inestabilidad en la pareja, procrearon 5 hijos, que al momento de la tragedia tenían 11, 9, 7, 5 y 4 años, además de un bebé en gestación. Cerca de 5 años antes la pareja se había mudado a La Carpio, Costa Rica, como otros nicaragüenses, con el fin de mejorar su situación financiera. Marta Alvarado Lacayo siempre había sido una mujer trabajadora que ansiaba un mejor futuro para ella y sus hijos. Por tal razón, con la ayuda de sus ahorros, compró una casa que fue levantando poco a poco, hasta que de ser una casita, la cual sus paredes eran de plásticos negros, la convirtió en una de las casas más distinguidas en La Carpio. Pero paralelo a esto, la situación con Wilbert empeoraba cada vez más. Las peleas y discusiones eran todos los días. Según sus familiares, Marta estuvo en varias ocasiones a punto de perder la vida a manos de Wilbert. En una ocasión, él esperó a que todos durmieran en casa para asfixiarla. También quiso colgarla de los perlines de la casa, que estaban a unos 3 metros de altura. ¿No hay un mecate aquí?, gritaba iracundo. Marta le suplicó piedad, y él le perdonó la vida, a cambio de que no dijera nada a su madre. Pero ella contó su infortunio. En otra oportunidad, intentó derribar las verjas de la puerta y la ventana de la casa porque no lo dejaban entrar. Marta lo denunció varias veces. Era detenido pero liberado posteriormente. Los celos de Wilbert llegaron al punto de que ya no trabajaba por quedarse en casa espiando a Marta. Estuvo largo tiempo sin empleo, sobreviviendo de los ahorros de Marta. Las constantes agresiones hacia su familia llevaron a Marta a denunciarlo una vez más. El 21 de diciembre del 2003, la policía le dictó medidas cautelares. A Wilbert se le prohibió volver a la vivienda, acercarse a la familia y al lugar de trabajo de Marta. Ese día lo detuvieron 2 veces. Antes de ser desterrado, Wilbert estaba obsesionado con la idea de vender la casa en unos 4,5 millones de colones, el equivalente a unos $10,000 en ese momento. Con ese dinero planeaba comprar un revólver, una moto y viajar a Nicaragua, comprar una finca y ganado. Logró convencer a Marta y ella puso en venta la casa.
Una semana antes del crimen, Marta recibió una carta de Wilbert. No era un escrito de añoranza por el amor que un día compartieron, sino un aviso de muerte. La amenaza de Wilbert no fue tomada en serio. Marta se sentía segura por la orden de restricción judicial dictada días atrás. No siempre vas a estar rodeada de policías que te cuiden. Ahí no te podrás librar de mí. La sentenció en la misiva, y así fue. Una semana después, exactamente el 22 de enero del 2004 a las 11:30 de la mañana, Wilbert abordó un taxi, con un arma de calibre 22 y un arma blanca. Según la carta encontrada posterior al crimen, Wilbert pretendía acabar primero con su suegra, doña Marta Alvarado, por alcahueta, pero cuando él llegó a la casa de Marta, hacía pocos minutos que ella se había ido junto a Lisbeth, una de sus nietas. Para ingresar a la vivienda tuvo que mentir. Pidió a Marta la oportunidad de darle un beso a sus hijos, y al mismo tiempo entregarles unos cuadernos y unos carritos que les había comprado. Acto seguido, se marcharía. Les dio los carros, les dio los cuadernos a los niños, le dijo a un taxi que se fuera. En ese momento le dijo a Marta: Ahora sí podés cerrar la puerta. ¿Para qué? Le dijo Marta. ¿Porque te acordás de lo que te había dicho? Y entonces sacó la pistola. Según relatos de los vecinos, él le reclamaba a gritos que por qué lo había entregado a la policía. Ella gritaba y los niños solo decían: mami, mami. Lo que quiero es desnudarte para que la gente vea el ejemplo y despedazarte. Con un disparo en el abdomen, Marta logró salir para pedir ayuda. Pero esto no detuvo a Wilbert, quien comenzó a llamar a sus hijos diciendo: Manuel, Darwin, ¿dónde están? En eso llegó el niño más pequeño, llamado también Wilbert, y después se escuchó un disparo, relató Daniel Alvarado, tío de los niños. Daniel, de 11 años en ese momento, corrió a esconderse detrás de un ropero junto con 2 de sus sobrinos. Wilbert no tardó mucho tiempo en encontrarlos, y pese a las súplicas de Daniel, Wilbert les arrebató a los niños y procedió a dispararles en la frente a cada uno. Daniel corrió hacia afuera, y en ese momento fue impactado en el torso por un proyectil. Sin embargo, logró salir de la vivienda. La policía ya había llegado al lugar después de que vecinos llamaran a emergencias. En un intento por lograr que Wilbert se entregara, el oficial de la policía, Walter Porras, quiso persuadirle, pero la conversación culminó pronto, cuando el agresor le disparó cerca del brazo izquierdo. Porras pidió refuerzos. Al llegar los policías, intentaron nuevamente dialogar, pero al asomar por la ventana y escuchar una detonación, se encontraron con que el agresor se había autoeliminado con tiro en la boca. La casa era un desastre. Los niños yacían en charcos hemáticos. A la pequeña Liliana la encontraron abrazada a un peluche. Pese a las constantes experiencias violentas que vivió Marta, jamás imaginó que Wilbert fuese capaz de acabar con sus hijos. Wilbert López, un tipo cuyo único lenguaje era la violencia, controlador y extremadamente celoso, hasta un punto paranoico. Los celos patológicos, o también conocido como celotipia, se caracteriza por ser una psicopatología centrada en una idea falsa, desprovista de argumentos lógicos o pruebas que la respalden. Aquellas personas afectadas experimentan sentimientos de celos tan intensos que llegan a convertirse en el eje central de su existencia, influyendo de manera significativa en sus pensamientos y comportamientos. Quienes padecen esta problemática suelen experimentar niveles elevados de ansiedad, encontrándose constantemente angustiados por la idea de la infidelidad de su pareja. Esta condición no solo impacta negativamente en su desenvolvimiento cotidiano, sino que también afecta su rendimiento en diversas áreas, como el trabajo, la familia, lo social y lo académico. Wilbert dejó de trabajar por los celos que tenía. Se dedicaba todo el tiempo a espiar a su esposa. En estos casos, lo que prima no es el temor de perder a alguien que se ama, sino la frustración de ser desplazado por un tercero. También hay ira por la felicidad que puede sentir la pareja con otra persona. Ese día que Marta logró, con la orden judicial, el alejamiento de Wilbert, él lo tomó como traición. En la mente de una persona normal, es completamente comprensible que una persona se aleje de quien le causa daño. Sin embargo, en la psiquis de Wilbert,
Esto era un golpe a su ego. En su mente Marta lo traicionó al denunciarlo con la policía. Él pasa por alto el hecho de que su esposa estaba cansada de su violencia. Por más inverosímil que parezca, la mente de estas personas funciona así. Para él Marta ya no lo amaba y él no entendía por qué. Toda la frustración que tenía la convirtió en ira y odio y decidió darle una lección a Marta quitándole la vida, a ella y a toda su familia. En su mente la culpable iba a ser Marta por haberlo entregado a la policía. Marta fue llevada al hospital donde los médicos lograron salvar su vida y la del bebé que llevaba en el vientre. Daniel, el tío de los niños, también logró recuperarse del disparo recibido. El 24 de enero del 2004, los hermanitos Emmanuel, de 11 años, Liliana, de 5 años, y Wilbert, de 4 años, fueron sepultados. Primeramente, se les realizó una misa de cuerpo presente en la Iglesia Católica de La Carpio, en San José, Costa Rica. Darwin y Lisbeth se salvaron por haberse ido de casa con la abuela minutos antes de la masacre.